Este, pues estamos contentos ahora de ver a nuestro hermano Carlos Charles, pero también nos acompaña Felipe Reyes. ¿Sí lo conocen? ¿Lo han visto en El Pollo Loco? El hermano, perdón. Bueno, por fe, son hermanos en Cristo. El esposo de nuestra hermana Paulina, le podemos decir cómo. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga, Felipe. Vamos a hacer una oración, Padre. Señor, en esta hora nos disponemos, Señor, Padre Celestial, a recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, Dios. Que nos perdones, Señor, todos nuestros pecados. Sabemos que somos muy imperfectos, Señor, pero una vez más nos ponemos delante de ti, suplicándote, Señor, que entre tu palabra en nuestra vida, nos transforme, nos cambie, nos nutra, nos levante como esa iglesia poderosa que tú quieres, esa iglesia sana, Señor. Ese cuerpo tuyo, Señor, que está fuerte, Señor, que está en obediencia, que está bajo tu gobierno, Señor, que camina en tu poder y en tu santidad, Señor. Padre, fortalece, Señor, a cada uno de nosotros. A los que estén desanimados, Señor, por favor, anímalos. Padre, a los que necesitamos exhortación, exhórtanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos por amor a tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a hacer la continuación de lo que empezamos el domingo pasado. Y la pregunta o el título en general, para hacer un recordatorio, es: ¿habrá algún día paz en el mundo? Es una pregunta. ¿Habrá algún día paz en el mundo? Es la pregunta que deseamos contestar a la luz de la palabra de Dios. Pero para llegar a entender más la respuesta, yo les dije el domingo pasado que Dios nos concediera ser pacientes, ¿verdad? Porque a veces queremos información, queremos respuestas rápidas y no escudriñar la palabra. Entonces, para hacer un recuento rápidamente, empezamos la primera parte entendiendo, para contestar a esta pregunta, ¿por qué existen las guerras? ¿Se acuerdan? Entonces, a los que no estuvieron o como recordatorio, vamos rápido. Voy a hacer un pequeño resumen de 50 minutos y luego ya empezamos con el tema de hoy. Santiago 4, del 1 y 2. Santiago capítulo 4, 1 y 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cuál es el origen de tantos conflictos? Dice aquí: no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, es de la naturaleza caída que hay en el hombre. Si vamos allá a Romanos, capítulo 10, habíamos visto esa radiografía, ¿no? ¿Qué hay dentro del corazón del hombre? Porque a veces, pues, nos bañamos, nos vestimos, a lo mejor las mujeres nos maquillamos y tratamos de vernos agradables, pero el problema es qué hay dentro de nosotros, ¿sí? A veces estamos más preocupados por la apariencia exterior en lugar de ver qué hay de verdad dentro de nuestro corazón. Y aquí en Romanos 3, ¿dije 10? Discúlpenme. Romanos 3, versículo 10, eso lo leímos la semana pasada. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y viene una serie de descripción y dice en el versículo 17: y no conocieron camino de paz. Entonces no puede haber paz porque no conocemos la paz. En nuestra vieja naturaleza no conoce la paz. Nuestra naturaleza es una naturaleza que quiere que se haga su voluntad y no te importa lo que te tenga que costar con tal de obtener lo que quieres. Esa es la naturaleza que tenemos caída, es una naturaleza conflictiva. Y también vimos acerca de la guerra, ¿no? Que Dios no es ajeno a la guerra.
y vimos que la primera guerra, así a nivel formal que se ve en la Biblia, estaba en Génesis 14, y en esa guerra se hicieron alianzas, 5 reyes contra 4 reyes, porque unos ya estaban cansados de estar sometidos a un reino o a un gobierno y se rebelaron contra ese gobierno. ¿Se acuerdan ustedes de esa guerra? Pero lo interesante y a lo que me voy a dirigir hoy es que cuando esas guerras, esos reyes se vinieron unos con otros, alguien que es a través de quien empezó Dios, la nación de Israel, entró a esa guerra. ¿Saben quién es? Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿Abraham sería una persona conflictiva? ¿Abraham? No. Fíjense cómo podemos aprender algo de Abraham. Por una parte, tenemos a un Abraham que era el que tenía el llamado de Dios, Abraham. Y él tenía un sobrino, primo o sobrino. Sobrino, ¿verdad? Me estaba confundiendo. Sobrino que se llamaba Lot. Y Lot estaba ahí pegado a Abraham. Y entonces Dios empezó a enriquecer a Abraham y Lot se enriqueció también. Ahora yo quiero preguntarles, ¿por qué se enriqueció Lot? Porque la bendición o la prosperidad de Abraham le alcanzó a él. O sea, él estaba recibiendo todo lo que tenía por Abraham. Y entonces un día empezaron a tener conflictos. Imaginen ustedes la cantidad de pastura que se necesita para alimentar cantidad de ganado. Entonces un día los pastores de Abraham que cuidaban el rebaño y los pastores de Lot empezaron a tener conflictos, ¿sí? Porque, a ver, estos se están metiendo a mi terreno, estos están comiendo de allá, y empezaron a pelearse. Y Abraham dijo algo bien importante. ¿Cómo solucionó esta situación Abraham? Le dijo a Lot, a ver, si yo en la carne fuera Abraham, yo hablaría con Lot, diría, mira Lot, lo que tienes es por mí, para empezar. Así que te voy a suplicar de la manera más atenta que te busques otro lugar donde te vayas. Porque el que Dios llamó es a mí, Lot. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Le dio a escoger, ¿verdad? Dijo, escoge. Y dijo una clave. Porque ante todo, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Porque ante todo, antes de cualquier cosa que somos, hermanos. Porque ante todo somos hermanos. Quiere decir que Dios dice que en lo que te sea posible, tengamos paz para con los demás. En lo que nos sea posible. Y Abraham no hizo guerra contra Lot. Él dijo, ahí está. ¿Qué ejemplo nos dejó Dios? Quiere decir que antes de entrarnos en un problema, es mejor que, hermanos, es mejor dejar. Es mejor perderlo. Ahí está. Llévatelo. Porque ante todo somos hermanos y tengo que cuidar el vínculo de la unidad. Ahí está. Pero aquí, ese Lot que se agarró su camino, porque Abraham le dijo, agarra lo que tú quieras y tú vas a derecha, yo voy a izquierda. O sea, tú escoge, ¿verdad? Y entonces ese Lot escogió estos terrenos y de repente Lot se vio atrapado en este conflicto entre las naciones que empezamos a ver la semana pasada. ¿Qué le pasó a Lot? Pues se lo llevaron cautivos, ¿sí? Vamos a ver versículo 13, desde el versículo 12, si quieren, Génesis capítulo 14, versículo 12, dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. También ahí se lo llevaron, porque así son las guerras. Versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche
él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Ahora, otra persona también, humanamente en la carne, te avisan que tu sobrino, aquel que quiso irse por su lado, lo agarraron estas personas y es guerra. Esto es a muerte, esto no es un juego. Pues a lo mejor tú dices, pues fue su decisión, que Dios lo bendiga, vamos a orar por él, ¿no? Que Dios lo liberte, pero yo me quedo aquí en mi casa. ¿Qué necesidad tengo de ir a exponer mi vida? Pero ¿qué hizo Abraham? Tuvo una responsabilidad que a veces nosotros como hijos de Dios no queremos tener, porque el amor se demuestra, ¿sí? Y entonces dice que tomó a 318 de los nacidos en su casa y fue. Y fíjense esto, algo interesante. Abraham no fue a dialogar la paz, ¿verdad que no fue a dialogar la paz? ¿Por qué sería? Porque imagínate Romanos 10:3 que acabamos de leer, ir a dialogar la paz contra una naturaleza caída. ¿Es confiable? No, no es confiable. No es confiable. Él cayó de noche sobre ellos, o sea, les atacó de sorpresa, cayó de noche y recuperó los bienes. Entonces, en ocasiones la guerra es necesaria. No es que a Dios le guste la guerra, Dios aborrece a los violentos. Entonces tenemos en Abraham un muy buen ejemplo de que no vale la pena pelear por nada que sea material, que sea una situación. Es mejor no defendernos. Pero hay ocasiones en que necesitamos hacer uso en nuestra época, de las autoridades que Dios nos ha dado, ¿sí? Vamos a Romanos, capítulo 13. Versículo 4. Si lo leemos desde el 3 para que haya un antecedente y sea más claro, Romanos 13, del 3 al 4 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Claro, a lo mejor puedes pensar que la autoridad que hoy tenemos es corrupta. Eso es responsabilidad de ellos. A veces nos enfocamos mucho en las cuentas que le van a dar a Dios todos los demás, en lugar de enfocarnos a las que tú le vas a dar a Dios. Ellos le van a dar cuentas a Dios. Al que más se le da, más se le demanda. Pero Dios puso la autoridad. Aunque la autoridad a veces no nos guste la autoridad, Dios la puso. Hay cosas que no entendemos, pero confiamos en su justicia, en su sabiduría y en su soberanía. Y dice que la autoridad es servidor de Dios para nosotros. Dice, por lo tanto, no en vano lleva la espada. La vez pasada hablamos de la pena de muerte y dijimos, no debería ser un misterio, o no deberíamos estar luchando por entender por qué Dios estableció la pena de muerte, porque a veces decimos, ¿cómo? Si Dios es tan bueno, ¿cómo estableció la pena de muerte? Más bien, dijimos que nos deberíamos de preguntar por qué no ha matado a todos. No nos ha matado a todos, porque todos merecemos la pena de muerte. Pero a veces tergiversamos en nuestra mente y empezamos a cuestionar a Dios, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué un Dios bueno y misericordioso permite la pena de muerte si es un Dios de amor? Pero Él es un Dios santo, Él es un Dios justo y nuestro pecado merece la muerte. Y dice aquí que la autoridad lleva la espada y es vengador, o sea, no lleva yo no me imagino una autoridad llevando la espada para hacer cosquillas, o sea, la espada es para matar cuando así sea necesario, ¿sí?
Entonces, tenemos que entender todo eso. Es como, creo que Jorge la otra vez ponía un ejemplo. Si entran a tu casa a atacar, pues vas a orar y estás orando, hermano. Pero te vas a quedar así de que no, soy cristiano, atácame, mátame. No, ¿verdad? Vas a defenderte. ¿Y eso es malo ante Dios? No. La gente que trabaja en la policía, los soldados que van a la guerra que son hijos de Dios, ¿ustedes creen que hay hijos de Dios que están ahorita en Ucrania y en Rusia como hijos de Dios? ¿Y si ellos matan a alguien, estarán pecando? No, no. Están haciendo la función que les toca, su deber. Ahora imagínate la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el conflicto más mortífero y más tremendo de la historia. Ese conflicto lo inició, obviamente hay unos grandes antecedentes porque siempre ha habido rivalidades entre los diferentes bloques de nación, pero esa Segunda Guerra Mundial la detonó Hitler. Imagínate si los aliados que entraron a la guerra no hubiesen detenido a Adolfo Hitler. ¿Te puedes imaginar lo que hubiera pasado? Si hubieran dicho no, no a la guerra, va a ser muy difícil, mejor los dejamos, no nos metemos. ¿Saben qué hubiera pasado si no hubieran entrado? ¿Saben ustedes que Hitler, una de las razones por las que perdió la guerra fue porque tenía un odio hacia los judíos? Y mucho de su poderío, de su administración, la usó para matar a judíos y a otras minorías, no nada más judíos, pero en su mayoría eran judíos. Tenía campos de concentración. Qué hermoso día para los judíos que estaban en los campos de concentración el día que escucharon que Alemania había perdido la guerra porque habían entrado los aliados y los pudieron sacar de los campos de concentración. Creo que les he platicado, estuve en Auschwitz, que es el campo de concentración más grande en Polonia, y es una experiencia tremenda, porque en una parte, Burkau, creo que se llama otra extensión de ese campo, todavía ves las cámaras de gas derribadas, destrozadas, porque cuando escucharon los nazis que se había acabado la guerra, destruyeron eso. ¿Por qué? Porque no querían dejar evidencia de los horrores que se hacían ahí adentro. Cuando entras a la cámara de gas, es el primer punto donde el guía te dice, aquí no pueden hablar, adentro nadie puede hablar, nadie puede tomar fotos y yo no voy a hablar nada por respeto a ese lugar, porque es un lugar de muerte. Entras con el grupo a esa cámara de gas que es como una casa, es lo que es como una casa, como un cuarto. Y lo que ves en las paredes son los rasguños de los judíos, porque una de las peores muertes que alguien puede sufrir es ser muerto en una cámara de gas. Es horrible esa muerte. Experimentaban con los judíos porque ellos creían en una raza superior, en una raza aria. Eran cosas tremendas. Hay un corredor en ese campo de concentración donde los desnudaban, y ahí hoy está lleno de flores, de ofrendas que lleva la gente de flores a ese lugar. Los desnudaban, o sea, aparte era una humillación. A las mujeres les rapaban el cabello. Imagínate si no hubieran entrado los aliados a hacer esa guerra. Qué tremendo sería. Qué tremendo sería. Porque no puedes negociar paz con el enemigo. Sería una paz falsa. Mira lo que dice Abdías, capítulo 1, versículo 7.
Abdías capítulo 1, versículo 7, dice, todos, ese Abdías es difícil de encontrar, ¿verdad? Es que es una hoja. Está después de Amós y antes de Jonás. Abdías 1:7 dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No hay gente que se hace tu amigo, pero para destruirte. Si no puedes con tu enemigo, únete a él, pero es una unidad falsa. Por ahí dicen, hay un dicho que dicen que con quien tienes que estar más pegado son con tus enemigos. ¿Sí han escuchado esa frase? ¿Alguien se la sabe bien? ¿No? Bueno. Entonces, esta es una paz falsa. Fíjense que cuando Inglaterra estaba durante la Segunda Guerra Mundial, al comienzo, cuando apenas estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro que estaba en ese momento era un ministro que se llamó Arthur Chamberlain. Y él y Francia negociaron con Hitler, porque Hitler tomó Polonia y quería otros territorios, y entonces hicieron un tratado, un acuerdo que se llamó de Múnich, como Múnich, la capital de Alemania, Múnich, donde ellos le otorgaron, le dieron permiso o validaron que poseyera cierto territorio. Porque él en su pensamiento decían, quizá si negociamos con Hitler, que está empezando a avanzar, porque Hitler empezaba rápida y poderosamente a avanzar, y él quería conquistar el mundo. Esa era su idea de Hitler. No tenía límite. Y entonces, cuando este primer ministro de Inglaterra y su contraparte en Francia negociaron con Hitler y dijeron, bueno, vamos a aceptar que se quede con estas naciones o con estos pedazos de tierra, con tal de aplacar y que ya no haya guerra, ¿no? Y entonces Winston Churchill, que no era primer ministro en ese momento, y dijo una de sus frases más elocuentes. Y les dijo, los dieron a escoger entre el honor, entre el deshonor y la guerra. Así les dijo. Les dieron a escoger entre el deshonor y la guerra, y ustedes escogieron el deshonor, o sea, negociaron con Hitler, según para que no hubiera guerra. Dijo, y ustedes escogieron el deshonor y por lo tanto tendrán el deshonor y tendrán la guerra. Porque no puedes negociar con esa gente. Cuando entró y fue elegido Winston Churchill como primer ministro después de Arthur Chamberlain, tuvo una gran presión del Parlamento de firmar un tratado de paz, porque Hitler hablaba y quería negociar un tratado de paz con Inglaterra. Reino Unido, la isla, estaba sitiada, estaba rodeada. Realmente Hitler estaba empoderado. Los tenía entre la espada y la pared y decía que quería negociar con ellos. Y Winston Churchill dijo, no podemos negociar con ellos, no podemos negociar la paz con ellos. Y había una gran presión, pero no cayó en esa trampa de una falsa paz, porque ustedes creen que Hitler realmente iba por una paz verdadera, absolutamente no. Y pelearon, pasaron como 5 años, porque eso fue el principio de la Segunda Guerra Mundial, y ya saben el fin de la historia, que Alemania perdió esa guerra, pero no cayó. Entonces, cuando hablamos de escuchar de paz, hermanos, vuelvo a repetir, no puede haber paz. Ya dijimos por qué. 1, porque mientras vivamos en un mundo caído no puede haber paz. Mientras Satanás esté suelto, no puede haber paz. Y les voy a decir otro punto. Es imposible
lograr paz si no hay paz en un lugar. ¿Saben en dónde? En el Medio Oriente. Si en el Medio Oriente no hay paz, no puede haber paz en el mundo. Y en el Medio Oriente es imposible lograr la paz. ¿Sí lo saben? Es imposible lograr la paz. ¿Por qué? Porque la guerra que hay en el Medio Oriente, en primer lugar, tiene su origen espiritual. Por eso se le llama que es una guerra santa. Para ellos, para los palestinos, para los del Islam, los musulmanes, morir luchando por sus ideales es ganarse el paraíso. Ellos están dispuestos a ponerse una bomba encima y morir. Saben ustedes que hay palestinos, una guerra entre palestinos e israelitas. Esos palestinos realmente es como una invención, por decirlo así, para estar introducidos en la tierra prometida, que es donde está Israel. Los israelitas, desde que vemos en la Biblia, fueron sacados de su tierra desde el año 722 antes de Cristo con el rey de Asiria, después con Nabucodonosor, después en el año 70, después de muchas cosas que han pasado y han sufrido bajo el dominio romano, Tito, el emperador Tito, en el año 70, tronó el templo, lo destruyó el templo. Y ahí también fueron echados muchos judíos fuera de Israel, los que quedaban. Y todavía los que podían haber quedado, en el año como 131 después de Cristo, hubo otro emperador que se llamó Adriano, que hubo una rebelión judía, que se querían rebelar contra Roma, y perdieron, y fueron expulsados. Y tan era su odio de Adriano que a la capital de Jerusalén, que es la capital de Israel, le cambió el nombre, construyó otra ciudad que se llamó Atelia Capitolina. Quiso desarraigar, pero eso sabemos que es el enemigo de Dios. Quisieron olvidar esa Jerusalén, donde Dios dice que Jerusalén es su ciudad. ¿La ciudad de quién? Del gran rey. Entonces, desde ese tiempo, hermanos, los judíos no habían habitado su tierra. Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial donde se decidió, y a muchos no les agradó, hubo muchísima gente que no le agradó. Tan es así que el 14 de mayo de 1948, cuando se dijo que Israel iba a ser el Estado judío, la nación de Israel como un Estado, se desató una guerra en contra de Israel al siguiente día. Esos acuerdos, no crean que ya es Israel, ya se le dio el Estado en 1940, hubo una guerra, ya han tenido una guerra. Luego en el año 1967, una guerra que se llamó de los 6 días, que una vez compartí algo acerca de esa guerra aquí. Es una guerra tremenda, hermano, porque todos los enemigos de Israel, con muchísimo más aviones, tanques, soldados, pero yo creo que eran 10 veces más que los israelitas, lucharon. ¿Y saben quién ganó en 6 días? Israel. Y en esa guerra de los 6 días, ellos recuperaron Jerusalén. Pero muchos quedaron en desacuerdo. Tan es así que ninguna nación quería validar que Jerusalén fuera la capital de Israel. Ellos la recuperaron en 1967 en la guerra de los 6 días. Por eso, hace 2 años, en el año 2018, hubo un evento trascendental. Y fue que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró y puso su embajada de Tel Aviv, la movió a Jerusalén. ¿Se acuerdan de eso? Fue un evento profético tremendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos que estamos en los finales de tiempo? Porque
donde debe estar el reloj y la mente y saber, es en la nación de Israel, porque dijo el Señor, cuando veas reverdecer la higuera, que es Israel, no pasará esta generación. 2000 años, hermanos, Israel no vivía en su nación. Y desde que se hizo nación, en 1948 ha sido un retorno y un crecimiento de Israel tremendo. Son de los primeros en tecnología, en medicina, en muchísimas cosas. Y están rodeados todo el tiempo de enemigos. Entonces, ninguna nación quiso poner su embajada en Jerusalén porque nadie quería reconocer, ¿sí? Nadie quería reconocer que Jerusalén era de Israel y era su capital. Porque las embajadas, los países, ¿dónde las ponen? En las capitales de los países. La embajada de Estados Unidos no está en Saltillo, ¿verdad? O sea, las ponen en los capitales. Entonces, cuando Estados Unidos puso su capital en Jerusalén, en el 2018 reconoció. Ahora, a partir de 1967, aunque ya se había dado ese movimiento antes, pero tomó más fuerza cuando pasó la Guerra de los 6 días, hay un grupo de árabes que se hacen llamar palestinos, que es una guerra constante. Y ellos dicen que ellos son originarios de esa tierra y siempre están disputando esa tierra. Y es imposible, hermanos, es imposible que haya paz, porque es una guerra santa, no es una guerra política de ceder. Bueno, yo te cedo este territorio para que tú puedas estar más cómodo aquí y yo acá. No. Para ellos es una tierra que Dios les dio a ambas naciones, o así lo dicen. Es tan así, hermanos, por ejemplo, Belén, ¿saben Belén? Belén está considerada como territorio palestino. O sea, tú vas a Israel y hay 3 religiones fundamentales en Israel: los cristianos, los musulmanes y los judíos. Y los musulmanes, obviamente con los judíos, no, es un odio. Para que te des cuenta del odio, cuando estuve en Israel, fui a Belén, y ese es territorio palestino. Había un letrero afuera antes de entrar a Belén que decía que si un judío entraba a ese territorio, ellos tenían el derecho de asesinarlo. De hecho, creo que tengo una foto por ahí. Tienen derecho a asesinar. Tan es así que el guía de turista, que fue el que estuvo en todo el viaje, él dijo, ¿saben qué? En este punto que vamos a entrar a territorio palestino, yo no puedo seguir siendo su guía de turista porque soy judío. Y entró otro a relevarlo porque no podían entrar a esas ciudades palestinas. Entonces, imagínate cómo vive Israel, que es un territorio tan pequeño. Es un odio entre ellos. Los palestinos odian a los judíos. Es un odio religioso. Entonces, no puede haber paz en el mundo si no hay paz en el Medio Oriente. Y nadie lo ha podido lograr. Se han firmado tratados. Se hizo la OLP, la Organización de la Liberación Palestina, con Yasser Arafat, y firmaron un documento de paz hace años, pero la gente, los palestinos, piensan que fue una pérdida de tiempo. Eso no ha cambiado sus sentimientos. Y en Jerusalén, donde estaba el templo que construyó Salomón, que después fue reedificado por Zorobabel, después fue ampliado por Herodes y después fue destruido por Tito, en ese lugar está construido el Domo de la Roca, que es el lugar sagrado de los musulmanes. De hecho, cuando tú ves Jerusalén en una foto, tú sabes que es Jerusalén porque tú ves ese domo. Es totalmente ícono de Jerusalén. Si lo han visto, a lo mejor es como una rueda así dorada, un domo. Eso es el templo de los musulmanes. Y es un ícono. Tú no puedes ver cómo distingues Jerusalén hoy en día cuando ves ese templo. Y ese templo no es el templo de Salomón.
Entonces, los judíos han estado por muchos años buscando en las genealogías quiénes podrían volver a iniciar los sacrificios. ¿Se acuerdan que había 3 fiestas? Las más importantes tenían que ir a Jerusalén, los varones, a celebrar las fiestas a Jerusalén. Y no han hecho eso porque lo único que queda, fíjense, tú estás en Jerusalén y ves el domo de la roca aquí, que es un edificio impresionante, y acá los judíos lo único que tienen es un muro, que se le llama el muro de las lamentaciones. Y entonces hay un museo que se llama Museo del Instituto del Templo, donde ya tienen todos los prototipos y ya buscaron en las genealogías, porque no cualquiera puede ofrecer ser sacerdote, ni sumo sacerdote. Ya tienen identificado quiénes, solamente les falta el templo. Y han estado, si ustedes han puesto atención en las noticias, desde hace años, los israelitas han estado haciendo túneles, excavando túneles, para determinar exactamente en dónde tiene que estar construido el templo. Hay algunos que dijeron que era como a 50 metros de donde está el domo. Hay otras nuevas investigaciones que dicen que es exactamente donde está el domo. Entonces, ¿ustedes creen que para que ellos puedan hacer su templo, tendrán que quitar al otro templo? ¿Creen que no se va a hacer una guerra? Sí. Entonces, Medio Oriente, hermanos, es el punto estratégico que une a 3 continentes. Quien quiera dominar 3 continentes tiene que tener el dominio de Medio Oriente. Aparte que la mayor parte del gas y del petróleo del mundo viene de Medio Oriente. Entonces, si no hay paz ahí, no puede haber paz mundial. Entonces, perdón que les dé todos estos datos, a lo mejor los estoy abrumando, pero creo que es importante para que ahorita que vamos a entrarnos más a la palabra de Dios, y siempre se me va mucho el tiempo, vamos a Daniel. Capítulo 9. Versículo 20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi fuego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra
durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El libro de Daniel nos habla aquí de 70 semanas. Esas 70 semanas son semanas de años. En total, si tú, y aquí tengo mi calculadora, si tú multiplicas 70 por 7, te da 490 años. Y le está diciendo Dios a Daniel, porque esta oración comienza, no Daniel diciendo, a ver qué va a pasar, quiero saber el futuro. No, Daniel comienza esta oración porque leyendo al profeta Jeremías se da cuenta que la cautividad en Babilonia solamente tendría que durar 70 años y ya estaba llegando el tiempo de su liberación, y la oración de Daniel fue para alinearse a los propósitos de Dios, pedir perdón por su pueblo, y Dios en ese contexto le dice y le habla de 70 semanas. Esos 70 años, hermano, que pasó el pueblo en Babilonia, yo no sé si tú sepas o recuerdes, pero Dios no les dijo, van a estar 70 años en Babilonia porque a Dios se le ocurrió el número 70. ¿Saben qué? Yo creo que 70 años está excelente que estén castigados ahí. No, tiene una razón de ser. Porque Dios le había dado mandato a su pueblo acerca de que dejaran reposar la tierra cada 7 años, ¿sí? Pero ellos desobedecieron y la tierra no reposó por esta cantidad misma que les acabo de decir, por 490 años, no respetaron el año sabático, que era el 7º año. No dejaron descansar la tierra. Entonces, ellos le debían a Dios ¿cuántos años? 70. ¿Sí? 70. Le debían 70 años de reposo que no respetaron. Y esos 70 años fueron los 70 años de cautividad. Y entonces Dios en ese contexto dice, van a pasar otros 70. Pero aquí son semanas de años. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un periodo de 490. Vamos a ver. Este periodo está dividido en 3 partes. Primero, en el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro. Entonces tenemos un primer periodo. Estas 70 semanas están divididas en 3. El primer periodo, ¿de cuántas semanas es? El versículo 25. Habrá 7 semanas. 7 semanas. ¿Sí? 7 semanas de años. 7 por 7, 49. 49 años. Ese es el primer periodo. ¿Qué va a pasar o qué pasó en esas 7 semanas? Que obviamente esta es una profecía que se cumplió después de Daniel. Y lo que pasó en esas 7 semanas, que son 49 años, fue desde el año 445 al 396 a.C., fue cuando se reconstruyó las murallas de Jerusalén en tiempos angustiosos, lo cual está redactado en Nehemías, ¿sí? Ahí dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿sí? Esas 7 semanas
hablan de cuando Nehemías reedificó los muros de Jerusalén al término de los 70 años de cautividad. Espero que me esté explicando. Y después nos habla de otro periodo. Ese segundo periodo, ¿cuántas semanas tiene? 62 semanas. 62 semanas por 7 da 434 años. Ese es el segundo periodo. Y ese es desde donde nos quedamos, que se terminaron de construir los muros, el año 396, hasta el año 30 después de Cristo. ¿Sí? Al final del segundo periodo, el Mesías será crucificado, porque aquí nos habla del Mesías. Entonces, desde que se construyeron los muros de Jerusalén otra vez, hasta que Jesucristo fue crucificado, pasaron esas 62 semanas, que son 434 años. Eso ya sucedió, ¿sí? Ya sucedieron las 62 semanas. Entonces, ¿cuántas semanas llevamos hasta aquí en total? A ver, 62 y 7. Ok, muy bien. ¿Y cuántas semanas nos faltan? Una semana, correcto. Y dice, y después, versículo 26, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Eso ya sucedió, ahí terminó la semana 62. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso también ya sucedió en la historia, nos habla del emperador Tito en el año 70. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, hermanos, ¿en dónde estamos hoy parados? No estamos en la última semana. Todavía no entramos a esa última semana. Son 70 semanas. Ya pasaron las primeras 69 semanas. Hagan de cuenta que entre la semana 69 y la semana 70 ha hecho Dios una pausa de hasta ahorita, ¿cuántos años? 2000 años. Desde que Jesús murió hasta el día de hoy, ha habido una pausa de aproximadamente 2000 años. Y estamos expectantes de entrar a la última semana que nos habla aquí el libro de Daniel. Entonces, son 70 semanas, dijimos, y son semanas de años, porque la semana tiene 7 días, son semanas de años. El primer periodo fue de 7 semanas, que multiplicando 7 por 7 son 49 años, y vimos que fue cuando se levantaron y se reconstruyeron las murallas o los muros de Jerusalén con Nehemías. Y luego vinieron otras 62 semanas, 62 por 7, 434 años, que fue desde que se terminó de restaurar los muros de Jerusalén hasta la muerte de nuestro Salvador, el Mesías. Ahí se cumplieron las 62 semanas. Y estamos en un paréntesis, en una pausa, para entrar a la última semana, que dice aquí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí nos está hablando de que la última semana va a haber alguien que es el anticristo y va a confirmar su pacto con muchos, pero a la mitad de esa semana, ¿sí? Entonces, si cada día de la semana está representando un año, esa semana, ¿cuántos años son? 7, ¿verdad? A la mitad de la semana se acabó la luna de miel.
se va a revelar tal como es. Y eso lo quiero que podamos compararlo un poco con Apocalipsis. Y para volver a entrar a Apocalipsis, quiero retomar en lo que me quedé antes de entrar. Voy a hacer un pequeño introducción para retomar lo final que les comenté el domingo pasado acerca de Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Yo quiero preguntarles, ven que en sus Biblias, cuando ustedes compran sus Biblias, el editor de la Biblia a veces pone subtítulos, ¿verdad? O les pone un nombre al libro. Quiero preguntarles, en su Biblia, ¿cómo se llama ese libro? ¿Cómo? Ok. Cuando le ponemos el Apocalipsis de San Juan, ¿quién se lo puso? ¿Esa parte es inspirada? No. Los subtítulos se los puso el que editó la Biblia para hacernos la Biblia más, más didáctica. Pero lo que está inspirado es el contenido. Y el contenido empieza el versículo 1, la revelación de San Juan. Ok, es diferente, ¿verdad? Entonces, los que tienen la revelación de San Juan, está equivocado. Porque la revelación no es de San Juan. La revelación es de Jesucristo, dada a Juan, se escucha diferente. ¿Sí? Se escucha muy diferente. A lo mejor es lo que quisieron decir, pero puede ser confuso. Porque en el primer versículo vemos la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que iban a suceder pronto. Y quiero nada más algo que me parece importante mencionar. ¿Qué es revelación? ¿Qué es revelación? Es importante, hermanos, porque una cosa es revelación y otra cosa es descubrimiento. ¿Qué es un descubrimiento? Cuando escuchamos que dicen, no, los arqueólogos estuvieron excavando y buscando y descubrieron huesos de fósiles de dinosaurio. La revelación es muy diferente. La revelación es algo que Dios da. ¿Sí? Un ejemplo que conocen todos ustedes. Es cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues dicen que eres uno de los profetas. Y luego les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro contestó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo algo muy importante, Pedro, esto no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, la revelación no es algo que ningún hombre te pueda dar. Ustedes vienen y escuchan palabra, pero ustedes son llamados a ser discípulos nada más de uno y es de Cristo. No hay ningún hombre, hermano, que te pueda revelar a Cristo si no te lo revela el Padre. De tal forma que tú puedes aquí escuchar y a lo mejor lo único que te llevas es información. Pero la revelación de quién es Jesucristo, eso solamente lo da el Padre a quien Él quiere. Ningún hombre, repito hermano, ningún hombre te puede dar. Mira, para que te des cuenta,
hubo un hombre que no tenía la Biblia como nosotros, que no había parecido ser seguidor del Señor y tuvo una revelación. ¿Y sabes quién fue? Fue un ladrón en la cruz del Calvario. Porque estando en la cruz del Calvario vio a Jesús, y quiero que sepas que en lo natural Jesús no parecía rey en absoluto. En lo natural parecía otro más, a lo mejor hasta un loco fracasado que se creía rey y estaba muriendo igual que ellos. Pero tuvo una revelación porque le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hermanos, si no pasamos tiempo con el Señor, es imposible que tengamos una revelación de quién es Él. Hoy empezamos a leer que el rollo que habla de mí, hermano, lo que habla la palabra, dice la Biblia, las Escrituras hablan de mí. Todo es acerca de Él. Él es el primer versículo de Génesis. En el principio fueron creados los cielos y la tierra. ¿Quién es? El principio. Es Cristo. Toda la Escritura habla solamente de uno, y es Cristo. Es muy importante, hermano, entender que no podemos buscar otra cosa que no sea Él. Y a veces nos perdemos ahí, buscando, sobre todo en esto que es Apocalipsis. Hay tantas figuras, tantos símbolos, tantos números, hermano, que si nosotros dibujáramos el Apocalipsis, yo creo que hasta parecería caricatura. Pero no debemos de ver eso. Tenemos que ver a Cristo, revelación de Cristo. Y para mí es muy importante que veamos la diferencia. Fíjense que hay un versículo, no lo busquen, Juan 7:17, dice: si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Quiere decir, si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina es verdad. Si alguien quiere hacer mi voluntad, o sea, Dios no se va a revelar a alguien por curiosidad, sino se revela a alguien que quiere obedecer su voluntad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que cuando leamos el Apocalipsis no lo leamos como si estuviéramos leyendo el horóscopo. ¿Qué va a pasar en el futuro? No, tenemos que abrir las Escrituras para ver al Señor, y eso es muy importante. Entonces la revelación es algo que Dios revela, ¿sí? Que algo da a conocer. Miren este pasaje, quiero compartírselos, me parece importante compartirles este pasaje. Traigo muchas cosas que comentar, pero el tiempo es pronto. Capítulo 3, 2 Corintios 3, ¿ya lo tienen mis hermanos? Versículos 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Fíjate que mucha gente ha agarrado unas rachas que dicen: estoy estudiando griego y hebreo. No, pues qué bueno, o sea, qué bueno, es productivo, es positivo. Hermano, pero aquí vemos el ejemplo. Los judíos tenían la Biblia en su idioma original, pero no pudieron ver a Cristo. ¿Por qué no podían ver a Cristo? Porque tenían ¿qué? Un velo. Entonces hay mucha gente que dice: es que yo voy a estudiar el original, el griego y el arameo y el hebreo, y están estudie y muchísima información, pero si Dios, hermano, no te quita el velo, no de tu cerebro, sino de tu corazón, no puedes ver a Cristo.
Por eso es que muchos en las congregaciones, hermanos, estamos llenos de información. Yo te voy a decir, hermanos, si tú no pasas más tiempo con Dios, el estar aquí es útil, pero realmente, te voy a hacer, realmente no te sirve de mucho si tú no pasas tiempo con Dios. La única forma en que Dios se va a revelar a tu corazón y a mi corazón es pasar tiempo con Él. Y Él, si a Él le place, Él no te va a revelar el futuro, Él se va a revelar quién es Él, que es lo más importante. ¿Sí? Ahí tenías a un hombre, Pablo. Pablo era celoso, ¿sí? Pablo era de la tribu de Benjamín, era fariseo de fariseos, era experto en la ley, pero cuando tuvo ese encuentro y esa revelación de Jesucristo, dijo, todo lo tengo por basura, a fin de conocerle a Él. Se dio cuenta que aunque se sabía la ley y era celoso de la ley y era fariseo, y si alguien era erudito en la Biblia, en la ley, si alguien era erudito, era Pablo, pero no había conocido a Dios, no se le había revelado. Entonces yo le pido mucho a Dios, hermanos, que cuando estudiemos la palabra, no salgamos de aquí informados, sino que salgamos con un deseo más profundo de conocerle a Él. Y el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es la revelación de Cristo. Eso es lo que es en este libro y en toda la palabra de Dios. Él es el alfa y el omega, ¿sí? Es, el que era y el que ha de venir. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver en el capítulo 5. Hay mucho que podía comentar, pero vamos a ir más rápido. Capítulo 5 de Apocalipsis. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Fíjate que hay un libro aquí, en esta revelación, y ese libro tiene 7 sellos, pero hay algo interesante en este libro, primero, que está escrito por dentro y por fuera. Y ese libro está sellado. Y entonces Juan lloraba porque se buscó, dice que se buscó en todo el universo, ¿sí? Se buscó, dice que en la tierra ni debajo de la tierra no había nadie digno de abrir ese libro. Nadie. Y eso consternó a Juan de tal manera que lloraba, y dice que lloraba mucho. Porque no había nadie digno en todo el universo, en toda la tierra, que mereciera abrir ese libro. Pero entonces le dijeron, no llores, hay uno que es digno. Y ese es el león de la tribu de Judá. Y versículo 6 dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Fíjense el cambio. Primero le dice, no llores, Juan, hay uno que es digno de abrir este libro. ¿Quién era? Cristo. Pero ¿cómo le dicen? ¿Cómo lo tipifican aquí? El león, ¿sí? Imagínate el león con sus colmillos, su melena, majestuoso, poderoso. Y entonces Juan le dijeron, el león es el que va a abrir el libro. Y de repente en el versículo 9 ya no está el león, sino está ¿quién? Qué diferente, ¿verdad? Pero es el mismo. Él es león y es cordero. Y es un cordero inmolado.
Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Por qué aparece un cordero, hermano? Porque Cristo no venció siendo Dios, sino venció en su humillación, haciéndose obediente hasta la muerte. Y por eso dice la Biblia que el Señor lo ha exaltado hasta lo sumo. Y este libro habla de su exaltación, porque ya es el tiempo de su exaltación. Y el gozo que nos debe de dar no es ya que venga Jesús y me salve de mis problemas. No, el gozo de su venida no solamente es verlo, sino que Él se ha exaltado para siempre. Amén. Ese debería ser el gozo. Verlo entronizado y gobernando sobre esta tierra. Aquel que fue humillado, aquel que fue avergonzado, algún día será exaltado por el Padre, y nosotros debemos estar deseando el momento de su glorificación sobre la tierra entera. Ese día en que las tribus y las naciones y todos los hijos de Dios le adoremos. Y Él reinará. Y reinará el Rey de la Gloria. Ese debe ser nuestro deseo, hermanos. Ese debe ser nuestro anhelo. Y si no lo tenemos que decirle: Señor, revélate a mí, porque yo tengo información, pero no tengo la revelación de tu persona. Que son cosas muy diferentes. Hoy hay día hay gente muy informada. Hermano, no, qué bueno que vemos las noticias. Es importante ver las noticias, pero si pasamos más tiempo en las noticias que en la palabra de Dios, creo que no es por ahí, hermano. Esto es lo que estaba sucediendo. Y dice, versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú y solo tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho reyes para nuestro Dios, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No hay otro digno, hermano. Aquí no se necesitaba gente, no se pidió el más capaz, sino el que era digno en santidad. No había alguien en la tierra que pudiera abrir ese libro, porque nuestro Dios, hermano, es inigualable. No hay como Él. Él era el único y es el único. No hay nadie que se le parezca a Él. Él está superior y muy arriba de todas las cosas. Y por eso lo adoraron y le bendijeron y se postraron. Y todo eso vemos la adoración celestial. Pero ¿qué tenía ese libro? Ese libro tiene los juicios que vendrán sobre la tierra. Tiene los juicios, y solamente hay uno que puede ejecutar esos juicios. Solamente hay uno que puede ejecutar los juicios, y es el único que es santo y que es justo y que es digno. No hay otro. ¿Te acuerdas cuando estaba la ramera y que dijeron: vamos a apedrearla porque la ley dice que merece ser apedreada? Y dijo el Señor Jesús: tire, ¿cómo dijo? El que esté libre de culpa, tire la primera piedra. ¿Quién era el único que podría haber tirado esa piedra? Jesús, y no lo hizo. Porque vino como cordero, vino como abogado, pero aquí Él va a venir como juez a la tierra. Se terminó el tiempo de gracia. Y ese libro, el libro contiene los juicios tremendos que van a venir sobre la tierra, y vemos 7 sellos, y de esos 7 sellos se despliegan 7 trompetas, y posteriormente hay 7 copas, y los primeros 7 sellos que despliegan 7 trompetas, las 7 trompetas son todavía más fuertes, más intensas, pero luego las 7 copas son todavía lo más terrorífico que viene sobre la tierra. Y estos sellos, hermanos, estos 7 sellos, nada más vamos a ver rápidamente los primeros 4 sellos que vienen aquí.
Dice, capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. El primer sello, salió un jinete en un caballo ¿de qué color? Blanco. Si vas a Apocalipsis, sin perder ese capítulo 6, sin que lo pierdas, ya estoy muy limitada, pero espero que podamos terminar este punto. Apocalipsis 19, 11. Dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí vemos en Apocalipsis 19 que había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Pero en el primer sello, en el capítulo 6, también vemos algo similar. Vemos a un caballo también, ¿de qué color era? Blanco. Y ese jinete del capítulo 6 dice que tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¿Sabes que Satanás es el gran imitador de Dios? Dice Tesalonicenses que tanto, segunda Tesalonicenses dice que tanto anhela ser Dios que se sienta, se hace pasar por Dios, sentándose o queriéndose sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Te acuerdas cuando Moisés fue a Egipto y entonces tenía que mostrar señales y sacó unas señales que hizo unas serpientes, ¿no? ¿Y qué hizo Faraón? Lo mismo, ¿sí? ¿Qué otra cosa hizo que la duplicaron los magos de Faraón? Con el agua en sangre, ¿no? ¿Y hubo otra cosa o nada más esas dos? Recuérdenme. ¿Los piojos también? Hasta que llegó un punto en que ya no pudo imitar. Este primer jinete es el anticristo, imitando a Dios, que muy diferente, porque el jinete blanco del capítulo 19 dice que viene con una espada que sale de su boca para herir a las naciones. Este primer jinete, el primer sello, es un jinete que va a traer paz. Ese jinete es el anticristo. Cuando leímos Daniel, vimos la última semana, la semana a la cual estamos a punto de entrar. Ahora, hermano, yo te quiero decir una cosa. Desde que yo era niña, y ya han pasado bastantitos años, la gente decía: el Señor va a venir. Desde que estaba la iglesia primitiva, ellos esperaban al Señor. Lo que yo te quiero decir es que sí, yo personalmente pienso, siento, creo que el Señor va a venir pronto, pero nadie sabemos a ciencia exacta cuándo va a ser. Esa es una realidad, ¿sí estamos o no? Porque yo llegué a conocer gente, y mi mamá, mi hermano están de testigos, aquí en Saltillo hace años atrás, que iban a una iglesia cristiana de un hermano que la verdad Dios usaba muchísimo,
Pero a veces cuando nos metemos tanto y tanto en una sola cosa, como los testigos de Jehová, que el 90% de lo que ellos hablan, ¿qué es? Del último tiempo, ¿cierto o no? Hay gente cristiana que se ha metido y se ha fascinado tanto que ha terminado con los testigos de Jehová. Entonces, ese hermano, nosotros lo escuchamos predicar en México y creo que yo era muy chiquita para darte una opinión, pero a mis papás les agradaba ese hermano, o sea, hablaba palabra. Pero de repente empezó a sacar unas cosas del fin de los tiempos que creo, vuelto a ver a mi mamá para que ella me corrija, que hasta dio una fecha en que iba a venir el Señor, ¿no? Creo que hasta se atrevió a dar un año, o sea, que va a venir en tal año. Y entonces conocimos a estos hermanos cristianos que iban hasta Monterrey cada domingo a congregarse allá con él. Y ya habían hecho no sé cuántas cosas, creo que hasta sacaron a sus hijos de la universidad y no sé qué, porque ya el Señor venía. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Nosotros tenemos que vivir la vida como si hoy fuésemos a entregarle cuentas a Dios, porque la verdad, hermano, no sabemos si hoy vamos a irnos a morir. Tenemos que vivir la vida en santidad, en entrega y en servicio a Dios, como si hoy fuera el Señor a pedirme cuentas, pero tengo que trabajar como si fuera a vivir 100 años. ¿No dice la Biblia, ve a las hormigas o qué? O perezoso. Entonces a Dios no le molesta que guardes para tu futuro, para que tú no seas carga para tus hijos. Mientras no haya una ambición desmedida. Pero sí podemos caer en una situación así. Mi mamá tuvo un sueño que yo lo recuerdo mucho. Yo no digo que sea de Dios, a lo mejor es de Dios. Si es de Dios se va a cumplir, pero en ese sueño lo tuvo hace como 4 meses y en ese sueño soñó mi papá que ya no estaba aquí con nosotros en este lado de la tierra y mi papá le decía, el Señor ya viene y es cuestión de días. Es cuestión de días y repetía, es cuestión de días. Y eso lo tengo pensando, pero es un sueño. Dios aquí nos dice o nos hace ver que ya no falta mucho para que esa última semana venga. Pero yo no sé, hermano, si Dios me va a dar vida que llegue a los 80 años y a lo mejor me muero y no ha venido. O a lo mejor, hermanos, puede que hoy venga por su iglesia. Pero yo no tengo que estar enfocada en eso, sino enfocada en conocerle, en amarle, en servirle y en proclamar su palabra. Entonces, este anticristo va a traer la paz que todo el mundo está buscando hoy en día. Y es una paz a la que ya estamos encaminados con la ONU, con las Naciones Unidas, con tantos tratados de paz. Este hombre va a tener una agilidad y un poder demoníaco. Va a ser una persona, muchos dicen a lo mejor no es una persona, es un sistema. Miren, hermano, yo les voy a decir algo. Cuando ustedes estudian el Apocalipsis, hay muchísimos hombres de Dios, estudiosos de Dios, que tienen diferentes teorías de todo lo que viene aquí. ¿Sí? Que unos que no va a haber rapto, sino vamos a pasar la tribulación, otros no, sí vamos a pasar la tribulación, otros no, esto es en sentido figurado, otros no. Por ejemplo, hay una Biblia de estudio muy buena que es la Biblia de Scofield, no sé si alguien la tenga. Y el escritor de esa Biblia, él basa su interpretación de la Biblia en 7 dispensaciones. Entonces, ¿cuál es la postura que nosotros aquí en Pacto de Gracia tomamos? Ninguna. Porque nuestra única postura es el deseo de conocerle a Él. Punto. Lo que no sabemos, no sabemos. Y yo me imagino que cada persona que tiene, cada hijo de Dios y estudioso que tiene su fundamento, su creencia, tiene de alguna forma una base bíblica para pensar en eso. Pero nadie se ha puesto de acuerdo en muchas cosas. Pero yo no estoy preocupada si va a ser antes, si va a ser después, qué va a venir primero. Yo solamente quiero ver a uno que reúne todas las cosas. Y es Cristo. En Él se reúnen todas las cosas. Mire ahí usted en Apocalipsis 1, versículo 8.
dice, yo soy el alfa y la omega, ¿qué más? Principio y fin, dice el Señor, lo que es y que era y que ha de venir. Eso es. Fíjense que hay un versículo aquí que lo tenía marcado y no lo encuentro. A ver si ustedes me pueden ayudar. Que dice que aquí en la palabra son las cosas que fueron, que son y que han de venir. ¿Lo encuentran? Ya los tengo buscando, leyendo la Biblia, qué bueno. Nos da como el mismo libro nos da el bosquejo de qué se trata, que fueron, que son y que serán. 1:19. A ver si es cierto. Ok, muy bien. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. De esto se trata, a lo mejor, el libro, pero dijimos que se trata de Cristo, ¿verdad? Pero que dice, escribe las cosas que has visto, que es como decir las que fueron, las que has visto en tiempo pasado, las que son en el presente de Juan y las que han de ser. Las cosas. Pero nuestro enfoque, hermanos, no está en las cosas, sino está, si ustedes pueden ligar o referenciar el versículo 19 con el versículo 8. Porque aquí dice en el 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, lo que es lo que dice aquí Juan, lo que has visto, lo que era y lo que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces nuestro enfoque no es hacer una línea de tiempo, a ver, las cosas que eran, las cosas que son, las cosas que... No es una línea de tiempo. Nuestro enfoque es en Cristo porque Él es el pasado, el presente y el futuro. En Él están todas las cosas, ¿sí? Él debe ser nuestro enfoque. ¿Te fijas que es muy diferente si ponemos el enfoque en las cosas? En las cosas. Tenemos que poner el enfoque en aquel, ¿sí? En el que están y serán todas las cosas. Entonces podemos referenciar esos dos versículos para no perdernos de ahí. Entonces lo que estábamos hablando ya para finalizar, ya el tiempo es tarde, cuando vemos según aquí el libro de Daniel, y ya no me alcanza a profundizar más, pero según el libro de Daniel capítulo 9, y voy a terminar con esto y la próxima semana quisiera ya concluir, cuáles son las últimas guerras que están en la Biblia, porque a lo mejor vienen muchas más, toda la historia ha habido guerras, ¿no? Pero ya no nos da tiempo el día de hoy. Nada más quiero terminar. Ese jinete blanco es el anticristo, dice en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, va a dar la cara de quién es en verdad, ¿sí? Ese anticristo va a traer una paz falsa, va a tener un carisma, un poder, una gracia tremenda. Porque la Biblia dice que va a haber también como una trinidad satánica, el falso profeta, el anticristo y Satanás, ¿sí? Y la unidad, para que haya unidad, hermanos, para que haya paz, tiene que haber unidad religiosa. Porque esa es la razón por la que hay guerra en el Medio Oriente, es una guerra religiosa. Para que haya paz, tiene que haber una unidad. Una unidad que se está gestando desde hace mucho tiempo con el ecumenismo. Una unidad que hoy vemos que ya nadie te dice, no te preocupes lo que tú crees, todos creemos en Dios. ¿No te dice eso la gente? Todos, tú adora al Dios que tú creas. Ya no importa, todos somos hermanos, ¿sí? Entonces, esto va a traer que el anticristo pueda hacer una falsa paz y va a firmar por primera vez un acuerdo de paz en Medio Oriente, algo que nadie jamás ha podido lograr, lo va a lograr el anticristo y los judíos van a caer en ese engaño y van a firmar
ese tratado de paz con el anticristo, pero a mitad del tiempo Él se va a revelar como Él es, como el hombre de pecado, y en el templo, que ahorita no existe, pero va a existir, ahí va a profanar ese templo. Entonces, te voy a dar algo para que lo escudriñes en tu casa de tarea. Cuando tú lees Mateo 24, eso se los voy a dejar para que lo puedan estudiar y lo podamos estudiar más rápido el próximo domingo. Mateo 24, si tú abres tu Biblia en Mateo 24 y otra vez la abres conmigo en Apocalipsis 6, ve conmigo tantito primero Apocalipsis 6. Apocalipsis 6:1, vimos que el primer jinete era un caballo blanco. ¿Y por qué sabemos que trajo paz? ¿Estás en Apocalipsis 6 conmigo? ¿Sí? Dice, el que lo montaba tenía un arco, pero fíjense que para que el arco lastime, ¿qué tiene que tener? ¿Y tenía flecha? No tenía flecha. Entonces, por eso sabemos que era de paz, porque con la diplomacia o con otros recursos trajo la paz que todo el mundo hoy está orando y está esperando, una paz falsa, una paz temporal, una paz engañosa. Y dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y a que se matasen unos a otros, ¿sí? Ahí hubo guerra. Y el versículo 5 dice, cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué trajo ese caballo? Hambre. Y el cuarto sello, ¿sí? El cuarto sello dice, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a Mateo. Ahí vimos 4 sellos. Cada uno tenía un jinete. Y esos 4 sellos tienen una tremenda relación con Mateo 24. En el versículo 4 dice, Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuál fue el primer jinete? Con una paz falsa, haciéndose pasar ¿por quién? Por Cristo. Una paz engañosa. Él se quiso hacer pasar por Cristo. Y lo primero que vemos, la primera advertencia es, mirad que nadie os engañe. Y luego dice, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuál fue el segundo jinete? El segundo caballo. ¿Que representaba qué? Guerras. ¿Y aquí qué va a haber? Guerras y rumores de guerras. Y luego dice, el tercer caballo, ¿qué era? ¿De qué color era? Negro. ¿Y representaba qué? ¿Hambre? Hambre, ¿verdad? ¿Sí estoy? Pues entonces dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto ya lo hemos visto, dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, dice que iba a haber engaño, ¿sí? Y luego iba a haber el segundo caballo, ¿qué iba a haber? Guerra, ahí están. Y luego el tercero iba a haber hambre. Y el último
iba a haber ¿qué? Muerte. ¿Sí lo ven que están estos 4 ahí? Pero aún no es el fin. Vamos a dejarlo aquí en este momento y vamos a concluir. Vamos a concluir esta reunión. Y yo voy a concluir leyendo esto. Apocalipsis 15 dice que el séptimo ángel, yo lo leo, no lo busquen, tocó la trompeta. Apocalipsis, si lo quieren leer, 11:15, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermano, hay un séptimo ángel al final del tiempo que Dios ya había puesto desde antes de la fundación del mundo, y ese séptimo ángel está listo para tocar la trompeta y decir: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ese es nuestro deseo. No hay otro deseo en nuestro corazón. Padre Celestial, Señor, anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos tu venida, Padre Dios. No la queremos anhelar por miedo al infierno, Señor, sino anhelar para que tú reines, como dice aquí, por los siglos de los siglos, Señor, y todos los reinos de la tierra sean dados, Señor, a Cristo, al Cristo de la gloria, Padre. Como tu pueblo te proclamamos, y esta tarde, Señor, te queremos decir: ven, Señor Jesús, ven, Padre Celestial, ven, Cristo, ven pronto y reina y establece tu reino en esta tierra, tu reino justo, Padre, y tu paz verdadera, porque la paz que tú das, no hay nadie que dé la paz que tú das, Señor. En el nombre de Cristo, Dios, te alabamos y te bendecimos y te declaramos Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. No sé si hay avisos, ¿no, verdad? Pues nos vemos el viernes, si Dios quiere, a las 7 y oración. Quien guste, ponga a Dios en su corazón venir. Aquí estamos orando.